Estamos en el Salmo 119, versículo 57 hasta el versículo 64. Dice así: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que hemos tenido de adoración a ti, a través de las alabanzas, a través de lo que hemos ofrendado a ti y también a través del amor que hemos expresado el uno al otro. Y ahora te agradecemos por el tiempo en la palabra tuya en la cual podemos abrirla y dejar que tú nos hables a través de ella. Pedimos que lo hagas en esta mañana. Abrimos nuestros corazones a ti. Abrimos nuestros corazones a lo que quieres enseñarnos. Queremos recibirlo. Queremos ser enseñados por ti, ser instruidos por ti, ser guiados por ti, a cómo que tú llegues a ser la suficiencia nuestra en nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú lo hagas en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre mi suficiencia, pero no vamos a hablar de la suficiencia que debemos tener para con el Señor. Vivimos en un mundo donde se nos enseña desde que nacemos, de que nada es suficiente. Nuestra cultura es una cultura materialista. Queremos más y nunca es suficiente lo que tenemos. No es suficiente tener una esposa y serle fiel a esa esposa toda la vida. Nuestra cultura lo ve como algo no realista. Queremos más. No es suficiente para hacerme feliz. Nuestros niños aprenden desde pequeños que no es suficiente tener unos cuantos juguetes. Necesitan tener los mejores juguetes cada vez más y mejores. Para las mujeres no hay suficiente ropa. No hay suficiente maquillaje. Siempre hay algo más que quieren. Para los hombres no es suficiente un buen trabajo. Ganar lo suficiente, siempre quieren más dinero, quieren mejor posición, quieren más reconocimiento. Una religión no es suficiente. Muchas buscan el sincretismo de todas las religiones y sacar de ahí algo porque nada es suficiente. Lo mejor de todas es lo que se nos enseña. Y esto nos incluye a nosotros los cristianos también, que estamos dentro de este mundo y muchas veces pensamos que todo lo que tenemos no es suficiente. En este texto, que si usted ve, tiene sus notas, tiene la palabra CHET, que se pronuncia het. Corresponde a la letra H en hebreo, o la CH en nuestro idioma, y habla directamente a nuestra cultura. Habla a nuestra vida diaria, habla a nosotros los cristianos para decirnos que hay una respuesta a cómo vivir en este mundo. Habla de cómo Dios es nuestra porción, nuestra suficiencia. Y habla de cómo el creyente puede tener una relación profunda con Dios, de tal manera de que Él es suficiente para toda tu vida. Y no necesitas nada más. Nos muestra también que debemos de responder al amor que Dios tiene para con nosotros. Ese amor constante, ese amor inalterable de Dios que nos muestra cada día. Mire cómo comienza el texto. Mi porción es Jehová. El judío que leía esto entendía esto. ¿Qué es porción? Bueno, vamos al Antiguo Testamento donde estaban los levitas. Los levitas eran parte de la tribu de Leví. Era la tribu sacerdotal. ¿Qué hacía esa tribu sacerdotal? Bueno, era el pueblo que era la tribu que dirigía la adoración, que dirigía al pueblo de Dios en su relación con Dios.
Y a esta tribu no se le dio la oportunidad, o no se le dio el privilegio de tener parte de la tierra que Dios le dio como heredad a Israel. Ellos no recibieron parte de nada. No recibieron esa porción porque el rol de ellos era servir al Señor. El rol de ellos era ayudar al pueblo de Dios a buscarlo. Y Dios les dice que la porción que ellos iban a recibir, ahora Dios mismo era esa porción para ellos. Y ellos tenían que sostenerse de lo que las demás tribus contribuían al pueblo de Dios. Y tenían que depender del Señor. Vean el libro de Números, capítulo 18, versículo 20, dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Aarón era de la tribu sacerdotal. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué extraño, dice, yo soy tu heredad, yo soy tu porción. En Josué capítulo 13, versículo 14 también dice eso. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. ¿Qué les está diciendo? Que para ellos Dios es suficiente y no necesitaban nada más. Y la dependencia venía de Él. Este concepto de sacerdote, así como se parece de extraño, lo podemos ver también en otras partes en el Antiguo Testamento. Uno de los pasajes favoritos míos es Lamentaciones 3:24. Vea lo que dice. Dice, mi porción, mi suficiencia, mi heredad es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Y esta mañana estaba volviendo a leer el capítulo 2 y 3 de Lamentaciones. Y lo interesante es que el contexto es cuando Dios está castigando al pueblo de Dios por no obedecerle. Y Jeremías dice, mi porción es Jehová. Mi suficiencia es Jehová. No importa lo que pase, Él es mi porción. Y voy a esperar en Él. Aún en medio de la disciplina que Dios está ejerciendo sobre mi pueblo. Lo encontramos en otros pasajes. En el Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. No te dice Jehová es esa porción, es la copa, es la suficiencia mía, no hay nada más. Y el Salmo 73:26 dice, mi carne, me encanta esto, mi carne y mi corazón desfallecen. Su cuerpo físico desfallece. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Mi suficiencia es Dios para siempre. Qué increíble, es cierto. Se acaba la fuerza. Se acaba. Está desfalleciendo, pero dice, mi porción, mi suficiencia es en ti, Señor. Hemos hablado de cómo en el Antiguo Testamento habla de figura, de simbolismo. En este caso miramos que aquí está la tribu levita, que son sacerdotes. Y uno puede decir, bueno, pero yo no soy levita, yo no soy sacerdote. Qué interesante que hacen esa pregunta ustedes. Porque en el libro de Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, hablando de los cristianos. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Ustedes, cristianos, son ese pueblo. Son ese pueblo sacerdotal. Nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros los cristianos somos ahora ese pueblo de Dios, ese pueblo sacerdotal. Y por esto nuestra porción es el Señor. Debemos de hacernos la pregunta, ¿quién es mi porción? ¿Quién es mi suficiencia en mi vida? Lo miramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento dice, Dios es nuestra suficiencia. ¿Será que en el Nuevo Testamento nos dice quién es nuestra suficiencia? Si el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos sacerdotes, somos real sacerdocio, ¿será que en el Nuevo Testamento también nos dice quién debe de ser nuestra porción? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien?
¿Quién es nuestra suficiencia? Cristo, bravo. Vea en Colosenses capítulo 1, 28, dice, Pablo escribiendo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra perfección está en Cristo. Bueno, no dice suficiencia. ¿Será que no es nuestra suficiencia? Colosenses 2, 10 y 11, Pablo dice lo siguiente, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Todo lo que Dios es, Cristo es. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra suficiencia está en Cristo. Somos completos en Cristo. Y Colosenses 3:1 dice también, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el versículo 11 dice, Cristo es el todo y en todos los creyentes. La idea de que la suficiencia nuestra viene ¿de quién? De Cristo. Cristo es suficiente para nosotros. Pero antes que podamos decir, mi porción es Jehová, tenemos que tener esa relación ¿con quién? Con Cristo. Si no tienes esa relación con Cristo, no le has recibido, no has creído en Él por fe, todavía no puedes decir esto. Mi porción, mi suficiencia es Dios, es Jehová, es Cristo. Si no es Cristo, tu suficiencia, este sermón va a ser imposible de recibirlo, al menos que des ese primer paso, de decir, yo te necesito, Señor, necesito que tú seas mi suficiencia, necesito venir a ti y creer que tú diste a Cristo para morir por mis pecados. Y en ese momento Él va a venir a tu vida, va a cambiar tu vida y va a hacer que Él sea suficiente para toda tu vida. Pero es el comienzo. Y como cristianos estamos creciendo en esto. El tema de que Dios debe ser suficiente para nosotros es un tema muy relevante a nuestra vida. Y es muy difícil también de aprenderlo. Creo que me ha tomado más de 6 años que Dios ha estado enseñándome este tema. Es cierto que necesitamos relaciones. Es cierto que tenemos sueños, deseos. Pero lo que Dios me sigue mostrando es que Él debe de ser suficiente para mí. ¿Y cómo lo ha hecho Dios? Bueno, a través de su palabra. A medida que hemos ido estudiando el libro de Hechos ya 2 veces y mirando lo que Dios nos enseña, cómo vivir la vida, me enseña que yo debo de tener como suficiencia a Cristo. Ahora estamos estudiando el Salmo 119 y nos enseña ¿qué cosa? Cómo tener a Dios como suficiente en nuestra vida. Y lo puedo seguir viendo. Es un reto para mí, es un reto sin duda para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos invita a seguir los deseos ¿de qué? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y cada día nos tientan a dejar al Señor como nuestra suficiencia. Mi reto en esta mañana para ti es que te unas conmigo en este caminar de dejar que Dios, de dejar que Cristo sea nuestra suficiencia. ¿Estás listo para tomar ese reto? Ese reto requiere esfuerzo. Ese reto requiere resolución. Ese reto requiere intencionalidad. Ese reto requiere intensidad. Se divide en 2 partes. Primero miremos en esta sección cómo podemos mantener a Dios como nuestra suficiencia. Y en segundo lugar vamos a ver cómo responder al amor inalterable de Dios de tal manera que Él siga siendo también suficiente en nuestra vida. Primero, Dios es suficiente para mí ante todas las cosas.
Dios es suficiente para nuestras vidas ante todas las cosas. No es algo pasivo. Bueno, Dios ya es suficiente, ya no hago nada. Pablo en 1 Corintios 9:26, escuche lo que dice, un poco raro cómo escribe Pablo. Dice, así yo de esta manera corro, hablando de una manera figurada, corro mi vida espiritual, corro, como un corredor. No como a la aventura, quiere decir, no como el azar, no como alguien flojo, que va y voy. No hay nada peor que un corredor flojo. Bueno, a veces yo corro un poco flojo. Ya les he contado que una vez, siempre he pensado que corro súper bien. Y cuando vas caminando, como no te ves a ti mismo, yo voy corriendo bien y paso por un vidrio y veo mi cuerpo y digo, wow, no. Mi concepto de un corredor se esfumó en ese momento. Me sentí como el más ridículo de todos. Con mi bolsita, mi gorrita y como que no podía correr. Es increíble. Pero Pablo dice, yo corro. Dice, no como a la aventura de esta manera. Dice, peleo. ¿Qué dice? No como quien golpea el aire. No va perdiendo tiempo. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. No quiere decir que se mutilaba y nada. Sino que yo someto mi cuerpo. Yo ejerzo disciplina en mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¿A quién? A Cristo. Yo tomo mi vida, mi cuerpo, lo que soy, y yo me someto a Cristo. Yo tengo que hacerlo con una intensidad, tengo que tener esa disciplina para hacerlo, dice. No sea que habiendo sido heraldo, anunciándole a todo el mundo, yo soy corredor en la carrera de la gracia. Ya lo ven, pero no me esfuerzo, dice Pablo, y yo venga a ser descalificado. Dice Pablo, yo no quiero hacer eso. Yo tengo que aprender a que Dios sea suficiente en mi vida, pero requiere algo. ¿Qué requiere? Primero, dice el salmista, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Requiere compromiso a ser obediente a la palabra de Dios. Con la decisión o determinación de que Dios es mi suficiencia, me lleva a una actitud total de dependencia en Él. Esperamos que Él nos guíe, esperamos que Él nos enseñe, estamos dispuestos a seguir lo que Él nos mande a través de su palabra. Y si Dios es suficiente para tu vida, no hay lugar para titubeos en tu determinación de hacer esto. Tu compromiso de ser obediente a Dios debe de ser firme. No hay inseguridad. Es cuando Él no es suficiente para nosotros que buscamos algo más. Cuando queremos algo que no es lo que Dios quiere, es ahí cuando estamos titubeando. Los jóvenes buscan un compañero, una compañera, ¿por qué? Porque no se sienten satisfechos, no se sienten completos. Aquellos que toman el vicio es porque encuentran que les hace falta algo, no es suficiente, y buscan el vicio, buscan malos hábitos. Cuando la ansiedad te controla, cuando el temor te controla, cuando la preocupación te controla, ¿qué sucede? Es que Él no está siendo suficiente para ti. Cuando buscas tener más y más de lo material, estás diciendo de que Dios, el Señor, no es suficiente para ti. Cuando quieres hacer más y más por el Señor, porque no sientes que te estás ganando su favor, es que no estás confiando que Él es suficiente para ti. Cuando trabajas y trabajas y trabajas y sigues trabajando, el Señor no es suficiente para ti. El salmista dijo, mi suficiencia es Jehová, mi porción es Jehová. Él debe de ser todo para nosotros. El Salmo 73, 25 ha sido mis favoritos por muchos años. Y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Me encanta eso. Por la segunda parte dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Wow! Esa debe de ser nuestra oración cada día. De que lo que deseemos más es a Él, que sea nuestra suficiencia en nuestra vida.
El salmista tiene esa determinación, compromiso de ser obediente a lo que él dice. Segundo, versículo 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. La segunda cosa que hace, dice, es suplicar, es orar. ¿Qué es lo que pide a Dios? Tu presencia, la idea de la palabra presencia es gracia. No es realmente lo que es la presencia sí, pero es la gracia de Dios que es suficiente para mantenernos fiel a Él. ¿Se acuerdan que Pablo tenía algo que le molestaba? Algo que le causaba problemas en su vida. Y Dios dice, yo rogué al Señor 2 veces. Me impresiona que Pablo no dice, nomás oró 2 veces. Yo pido 1000 de veces la misma cosa. Pero para Pablo fue suficiente porque Dios le dijo que mi gracia es suficiente para ti. Y terminó todo para él. Dijo, yo confío en esa gracia. Cuando tenemos necesidades, apuros, luchas, es cuando rogamos a Dios buscando que nos responda. Y en muchas ocasiones nos dará lo que pedimos. Pero en otras ocasiones no nos va a dar eso. ¿Por qué? Suficiente es su gracia. Sí, debemos de pedir con todo corazón a Dios. Pero queremos pedir que sea según su misericordia, según su gracia, según su fidelidad, según su palabra. Él está atento a esas plegarias, pero Él quiere escuchar de que Él es nuestra suficiencia y no las cosas que pedimos. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atento a sus oraciones. Dios está listo para escuchar, ¿cierto? Está atento. ¿Ustedes han visto una persona atenta que escucha a alguien? ¿Qué está haciendo? El que no está atento ya lo sabe, ¿cierto? Estás hablando con la persona y está volteando para este lado, está en su mentado teléfono, ¿verdad? Espérame, déjame ver porque me llamaron, ¿verdad? Espera un momentito. Cuando está atento a alguien, ¿qué? Tú sabes que te está viendo, está esperando que le digas. El Señor dice, ¿qué está haciendo? Esperando que tú le hables, que tú le busques en oración. Pero no solamente dice, es que Él está esperando responderte también. Y lo opuesto también a la persona que no sigue a Cristo. Dice, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Puedes estar seguro que te escucha, porque eres hijo de Dios y está atento a tus oraciones. Si no conoces a Cristo, es lo opuesto. Está en contra de ti. Este fue nuestro enfoque este viernes pasado a través de la vigilia que tuvimos. Tuvimos como 30 personas que estuvimos orando desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Comenzamos 30, terminamos 10. Bueno, no quiero juzgar a los demás que se fueron. Algunos tenían sueño, estaban cansados. Otros tenían niños que no los dejaban orar. Está bien. Terminamos 10. Pero, ¿qué era el propósito? El propósito era buscar al Señor, buscar su gracia, su misericordia, según su palabra. Ese es nuestro deseo, de conocerle más a Él, como el salmista lo hizo. Ese es el deseo del Señor. Me encanta otro texto, sin duda saben, ya están apuntando, me encanta. Segunda de Crónicas 16, no, es que me encanta. Vea lo que dice. Hemos leído que Dios está escuchando, esperando escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Pero ahora vea, en este versículo, en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor, no son los oídos ya, son los ojos, ¿qué hacen? Recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos, ¿qué cosa? Cuyo corazón es completamente suyo. Biblia de las Américas, me encanta cómo lo dice. Quiere decir que esa persona que dice, Dios, tú eres mi suficiencia, ¿de eso se está buscando el Señor? Se está buscando. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le interesa que tú le busques. Y quieren darte que la fortaleza de Él. Yo quiero ser esa persona. Tú quieres ser esa persona. Pero es necesario buscarle en oración. Tercer lugar, versículo 59 dice que debemos autoexaminarnos en nuestros caminos. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios.
El gran filósofo griego dijo, Sócrates, la vida sin examinarse no vale la pena vivir. Dijo algo que creo que es cierto. Tenía razón. Una vida que tiene el Señor como suficiencia debe de autoexaminarse en sus caminos, debe de reflexionar en su manera de vivir y asegurarse que está caminando como Dios manda, de acuerdo a sus testimonios. Y el cristiano se da cuenta que está caminando mal, se autoexamina y dice, no estoy caminando bien. ¿Qué hace? Cambia. Es más, la Biblia del oso dice lo siguiente, dice, se torna. Dice, y torné mis pies a tus testimonios. Es cambiar de dirección. Me doy cuenta que estoy mal y hago el cambio. Pablo lo dijo más fuerte. ¿Quieren escuchar cómo lo dijo Pablo? Dice esto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense a ver si son cristianos verdaderamente. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que esté reprobado. Está diciendo, bueno, ustedes no están convencidos, seguros de que de veras conocen al Señor. De otra manera están perdidos. Esto de autoexaminarse es parte de ser cristiano. Estoy viviendo como Cristo me manda. Estoy viviendo como una persona que sigue a Cristo. O estás viviendo como tú quieres y estás pensando que eres cristiano. Eso es lo que hacemos hoy día, ¿cierto? Asumimos que todo el mundo es cristiano, ¿cierto? Sobre todo aquí en Texas, si todo el mundo es cristiano. Y no decimos nada, no les invitamos a autoanalizarse y pensar si realmente están viviendo la fe en Cristo o si de veras creen en Cristo. La pregunta es, para nosotros es, ¿nos autoexaminamos en nuestra relación con el Señor? Eso es parte de hacerle a Él como nuestra suficiencia. Número 4, versículo 60, dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Veramos aquí que esta persona que de veras quiere tener a Dios o a Cristo como su suficiencia, obedece urgentemente. La urgencia de ser obedientes es lo que este versículo está mostrando. Es tan opuesto a lo que vemos hoy día, ¿cierto? Se lo voy a leer en la forma negativa. No me apresuré y me retrasé en guardar tus mandamientos. Eso es lo que hacemos hoy día. Hay personas que duran años para hacer un cambio. Y están en lo mismo vez tras vez tras vez. Y cuando tú les dices, oye, necesitas cambiar esto, ser obediente, ellos dicen, es que estoy trabajando en eso. ¿Cuánto tiempo duramos trabajando en las cosas? El salmista no dice, llevo tiempo trabajando. ¿Qué dice? Urgentemente, me apresuré. ¿A qué cosa? A guardar tus mandamientos, a ser obediente. ¿Qué pasa cuando no obedecemos? Hay dos cosas. Primero, nos retrasamos a nuestro crecimiento espiritual. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, Pablo les dice a los de la iglesia de Corinto que ellos eran bebés. Dice, yo no pude hablarles a ustedes como personas espirituales. ¿Por qué? No obedecen a Dios. Cuando nosotros decidimos no ser obedientes prontamente, urgentemente, nos quedamos bebés espiritualmente. No crecemos. Segundo lugar, en Hebreos 4, el escritor dice que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Y saben por qué no entraron a la tierra prometida? Ninguno de los 1 o 2 millones de personas, excepto 2. Los demás quedaron, ¿sabe dónde? Muertos, enterrados en el desierto. ¿Sabe por qué no entraron? Me escucho. Desobediencia. 40 años desobedientes. Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo no me imagino lo que es estar dando vueltas 40 años. Pobre Moisés.
Miren lo que dice. Y usted dice, qué malos son ellos. Wow, qué malos fueron ellos. Vea lo que Hebreos dice, Hebreos 4, versículo 7 y el versículo 11. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso nos dijo a nosotros los creyentes. Y luego dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. El reposo de ellos es entrar a la tierra prometida. Nosotros los cristianos dice, procúrense entrar en ese reposo. ¿Qué reposo es? Bueno, es lo que nos espera como creyentes en la eternidad. Procuren entrar a ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nos dice a nosotros, tengan cuidado ustedes también. O van a caer en ese mismo problema de ellos por ser desobedientes. ¿Qué sucede cuando nos obedecemos rápidamente? Nuestro corazón se endurece por no obedecer. No nos gozamos en lo que Dios dice, en la preparación. Ahorita estamos en la preparación para entrar al reposo que nos espera a nosotros como creyentes. Pero si no estamos preparándonos a través de la obediencia, ¿qué sucede? Nuestro corazón se endurece. Y no es que vamos a perder la salvación, pero ciertamente no vas a tener ese gozo de la salvación. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿obedecemos urgentemente cuando el Señor nos habla? Estas son las 4 maneras de vivir una vida teniendo al Señor como suficiente para nuestra vida. Pero además debemos de responder al amor de Él. O sea, a pesar de que nosotros tenemos que hacer esto y a veces no lo hacemos como debemos, Dios nos muestra su amor, que es inalterable, que es incambiable. Y versículos 61 a 64, el salmista dice, de esta manera debemos responder al amor de Dios. ¿Cómo debemos responder a la gesed de Dios, a la misericordia, al amor? Ese amor que es evidente en nuestra vida. Sabemos muchos que no queremos ver ese amor, o no lo vemos, o lo rehúsan. Pero el cristiano no puede negar el amor de Dios. El amor de Dios es evidente a nosotros los cristianos. Sabemos, fue evidente a través de ¿qué? De la muerte de Cristo, ¿cierto? Lo celebramos una semana atrás. Dios nos muestra ahí su gran amor para con nosotros. ¿Cómo responder a ese amor que nos ha dado? Para que nos ayude también a ser más dependientes de Él, para que Él pueda ser suficiente para nosotros. Hay 4 maneras que dice el salmista. Todo tiene que ver con la mente. Es muy interesante. Versículo 61. Dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Primero, tiene una mente que recuerda. ¿Qué recuerda? La instrucción de Dios en tiempos de dificultades. Con esas malas personas, las impías, dice, que le quieren atrapar como atrapar una ave. En esa situación, dice, cuando uno quiere darse por vencido, y es fácil hacerlo, tenemos que recordar lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice que Satanás, nuestro amigo, anda como león rugiente, ¿qué cosa? Viendo a quién devorar. Y Él va a usar a otras personas. En el caso de Cristo, ¿a quién usó? A Judas. Y en esos momentos de dificultades, lo que Él quiere hacernos creer es que no tenemos esperanza. Él quiere que creamos que estamos desamparados, que Dios no está con nosotros. Y el salmista dice, no, en ese momento que te persigue, en ese momento que estás pasando por esa dificultad, debes de confiar en su amor persistente, inalterable de Dios y recordar lo que Él dice en su ley acerca de ti. Su mente recuerda lo que la palabra de Dios dice acerca del gran amor para con sus hijos. Esos son los momentos en los cuales debemos recordar la instrucción, la enseñanza del Señor. Es muy fácil decirlo. Se los digo desde aquí. Y es muy difícil hacerlo. Y esta semana fue la semana quizás más difícil que he tenido preparando este sermón. Le contaba a Chuck esta semana, el martes, tuve un evento. Después les cuento el evento. Pero bueno, miércoles estaba totalmente distraído.
Y es cuando estoy preparando esto. Qué difícil fue tener esto y de creer esto, que realmente estoy pensando en las promesas de Dios para mi vida en esos momentos. Y tienes que forzar tu mente a creer lo que Dios dice. Es difícil. El salmista dice también, a medianoche, mira lo que dice, me levanto para alabarte por tus justos juicios. Tiene una mente disciplinada. Me dedico a buscarlo y a alabarlo con esfuerzo. Estos son momentos planeados, no son momentos de insomnio. No puedo dormir. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, Señor! Bueno, ¿cómo estás? No, son tiempos planeados para alabarle, para buscarle. ¿Por qué? Tus justos juicios. Algo es extraño para mí esto, porque no es mi costumbre levantarme a la medianoche a buscar los justos juicios de Dios. Pero esto hace el salmista, dice. Y cuando yo me despierto a medianoche es porque quiero solucionar un problema. Y uno de los pastores también decía esta semana, yo también, dice, yo me levanto, me pongo en mi computadora y empiezo a trabajar. Cuando lo que debemos de hacer es ¿qué? Levantarnos, dice, para alabarle por tus justos juicios. Tú eres el Dios justo. El mundo no es justo. Nuestro país no es perfecto. Hay injusticia. Pero podemos recordar, ¿qué cosa? Que Dios ejecuta su juicio. Y Él es suficiente para mí. Pero es algo que requiere una mente activa, una mente que se esfuerza, una mente disciplinada, que se enfoca en los justos juicios de Dios. ¿Cuántos ahorita en este momento ya están desenfocados escuchándome y ya los perdí? Hace 20 minutos que se pusieron a pensar en algo más. El salmista dice, no, a medianoche me levanto para recordar los justos juicios de Dios. Tercer lugar, es una mente que cultiva. Cultivo relaciones que me ayudan a serle fiel. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Algo que nos ayuda también en estos momentos para poder reflexionar sobre el amor de Dios y serle más obedientes a Él y podamos nosotros hacerle el suficiente es que necesitamos a personas que también tienen ese mismo deseo. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen. Tus mejores amigos deben de ser los que temen al Señor. Si tus mejores amigos no son los que temen al Señor, ¿cómo vas a lograrlo? Y cada vez me doy cuenta más y más que yo necesito a otros que también temen al Señor y quieren hacerlo a Él como suficiente en sus vidas. Y yo necesito estar en constante comunión con ellos. Y en la iglesia tenemos esas oportunidades de relacionarnos con personas que el enfoque de ellos también es que Cristo sea suficiente en sus vidas. Sí, los sociales son increíbles, son buenos, comidas compartidas y todo, pero lo más importante es la comunión que viene cuando tú y yo decimos que el enfoque es Cristo, queremos que Él sea suficiente, ayudémonos a hacerlo esto. Y lo hacemos intencionalmente. Se hace a través del discipulado uno a uno, se hace a través de grupos misionales, se hace a través de otras reuniones que tenemos. El 15 de abril tenemos esa capacitación. ¿Por qué? Queremos ayudarte a cómo ayudar a otros también a dejar que Cristo sea suficiente en sus vidas. Y tenemos que estarlo haciendo para poder crecer en esa área. Son importantes para cultivar nuestra mente, que haya gente que también nos ayude. Esta mañana el pastor Chris Witt, que le tocó predicar en las 3 ubicaciones, o los 3 tiempos, perdón. ¿Cómo te fue? Pues no muy bien. ¿Por qué? Es que me costó ese sermón. ¿Sí? ¿No te he contado? Y me cuenta su problema. Oye, pero yo también me costó este sermón. ¿Sabes por qué? Y esto también pasé yo. Wow, ok, los dos estamos igual. Sí, ok, qué bueno, vamos. Porque nos damos cuenta que, ¿qué cosa? Estamos, y dice él, yo quiero la doble porción del Señor. Siento que no puedo hablar de esto bien, tengo que decirle, mi porción es, necesito más de Él. Necesitamos esa clase de personas en nuestra vida.
que nos ayuden a cultivar nuestra mente con el Señor. Y número 4, una mente que aprende. Busco más de la enseñanza del Señor. Dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. No solo tenemos una mente que recuerda, una mente que es disciplinada, una mente que se cultiva con la ayuda de otros, sino una que sigue aprendiendo la enseñanza del Señor. No es algo pasivo. Dice, enséñame tus estatutos. No está diciendo, enséñame, yo aquí estoy. No, es algo que está haciendo. Nosotros tenemos ahora, ¿qué? Para conocer los estatutos del Señor, ¿es qué? Este libro, la palabra de Dios. Esdras 7:10, esta semana la leía y dije, wow, esto es lo que necesitamos, esto es lo que yo necesito. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir de la ley de Jehová. Es lo primero, él se había dedicado a buscar, a aprender la palabra del Señor. Es el primer paso que vemos, estudiaba la ley del Señor, estudiaba la palabra de Dios. Dice, se determinó a hacer eso. En segundo lugar, dice, Esdras había preparado su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Segundo, no basta estudiarla, hay que cumplirla, hay que ser obediente. Y tercero, dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Luego la enseñaba a otro. Esos son los 3 pasos que tú tienes que saber cuando estudias la Escritura. Primero tienes que estudiarla, pero segundo debes de aplicarla y tercero debes de compartirla. ¿Saben cuáles son los 2 pasos más fáciles para mí? Estudiarla y enseñarla. Y puedo brincarme el segundo fácilmente y engañarlos a ustedes, ¿cierto? Pero no lo hago. Trato de decirles que hay ciertas cosas que no he llegado, todavía estoy aprendiendo, como este texto. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, tener esa mente que aprende, respondiendo al amor a Dios, buscando con tu mente la enseñanza de Dios y así poder hacerle tú más a Él como tu suficiencia. Nuestra oración debe ser la siguiente: oh Señor, tú eres mi porción, mi herencia, mi suficiencia, mi todo. Muéstrame cómo tomar lo que soy en Cristo, quien quiero ser para ti, y lo que puedo hacer para tu gloria, y pueda cumplir tu propósito en mí. Lo leo otra vez. Oh Señor, tú eres mi porción, mi herencia, mi suficiencia, mi todo. Muéstrame cómo tomar lo que soy en Cristo, quien quiero ser para ti, y lo que puedo hacer para tu gloria, y pueda cumplir tu propósito en mí. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya, que nos reta, nos llama a ponerte a ti como suficiente en nuestras vidas. Gracias que nos has dado a Cristo y Él es suficiente para nosotros. No hay nada en este mundo que pueda llenar lo que tú puedes hacer, oh Cristo, en nuestras vidas. Danos el corazón del salmista para hacerte a ti siempre nuestra suficiencia. Quita la pereza, quita, Señor, lo que nos está estorbando y ayúdanos a cambiar lo que necesitamos cambiar para hacerte a ti nuestra suficiencia en nuestra vida y podamos buscar lo que tú deseas cumplir a través de nuestras vidas para la gloria de Cristo, que lo dio todo por nosotros a través de ese gran sacrificio en la cruz. Es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.